Imagina que cada noche, mientras tu cuerpo descansa, tu alma intenta enviarte un mensaje urgente. No cualquier mensaje. Una llave. ¿Ves la misma escalera que nunca termina de subir? O ese laberinto del que jamás encuentras la salida. Quizá ese océano que te llama una y otra vez. Despiertas con la sensación de que algo importante acaba de escaparse entre tus dedos. ¿Y si te dijera que no estás olvidando nada, sino que estás a punto de recordar todo? Los antiguos cabalistas y los maestros gnósticos conocían un secreto que la psicología moderna apenas comienza a rozar. Tus sueños repetitivos no son traumas sin resolver ni simples ecos de tu día, son sellos. 5 sellos exactos que tu alma coloca frente a ti, noche tras noche, esperando que finalmente aprendas a abrirlos. En los próximos minutos vas a descubrir qué esconde cada uno de esos sellos. ¿Por qué se manifiestan justamente en tus sueños y cómo desbloquearlos puede cambiar no solo tu mundo interno, sino la realidad que experimentas al despertar? Porque cuando el 5.º sello finalmente se abre, algo imposible se vuelve inevitable. Retrocedamos por un momento. En 1945, un campesino egipcio descubrió jarras de arcilla enterradas cerca de Nag Hammadi. Dentro, textos que habían permanecido ocultos durante casi 2000 años. Los gnósticos, aquellos buscadores de conocimiento directo, habían dejado mapas precisos del alma humana. Mapas que coincidían de manera inquietante con los diagramas que los cabalistas judíos venían trazando desde el siglo II en el Shir y luego en el Zohar. Ambas tradiciones, separadas por siglos y culturas, llegaron a la misma conclusión perturbadora. El alma humana no está completa, está selada, 5 veces sellada, para ser exactos. Y esos sellos no son metáforas poéticas. Son barreras reales de conciencia que nos mantienen dormidos dentro del sueño que llamamos vigilia. Aquí está lo fascinante. Según estos textos antiguos, el alma usa los sueños como campo de entrenamiento. Cada sueño repetitivo que experimentas es un intento de tu ser más profundo de mostrarte exactamente qué sello necesitas abrir ahora. No es accidente que sueñes siempre con caer, o con estar desnudo en público, o con no poder correr. Cada símbolo onírico recurrente corresponde a uno de los 5 sellos. Y cuando comprendes cuál es tu sello activo, todo cambia. Los textos de Namari, particularmente el apócrifo de Juan y el Evangelio de Felipe, describen lo que ellos llamaban los 5 sellos del bautismo espiritual. No hablaban de rituales externos, sino de transformaciones internas que el alma debe atravesar para despertar. Curiosamente, en el Sefer Yetzirah, uno de los textos fundacionales de la Kabbalah escrito posiblemente en el siglo III, encontramos referencias a 5 niveles del alma humana, cada uno bloqueado por lo que el texto llama puertas cerradas de la percepción. El Zohar, compilado en el siglo XIII por Moisés de León en España, profundiza este concepto y sugiere que el mundo onírico es el vestíbulo donde el alma practica abrir esas puertas antes de poder hacerlo en estado de vigilia. Carl Jung, sin conocer estos textos en profundidad durante sus primeros trabajos, llegó independientemente a conclusiones similares sobre lo que llamó el proceso de individuación. Jung observó que ciertos arquetipos aparecían repetidamente en los sueños de sus pacientes justo antes de momentos de transformación profunda. La sombra, el ánima, el viejo sabio, todos corresponden de manera sorprendente con los sellos que describen cabalistas y gnósticos. Más recientemente, investigadores de estados alterados de conciencia como Straff han documentado que pacientes bajo terapia psicodélica reportan experiencias de atravesar umbrales que se asemejan extraordinariamente a estos antiguos mapas del alma. El Corpus Hermeticum, esos textos greco atribuidos a Hermes Trismegisto, también menciona 5 iniciaciones que el alma debe superar para reunirse con lo divino. ¿Casualidad? Los antiguos dirían que no existen las casualidades, solo patrones que aún no hemos aprendido a leer. Y el lenguaje donde esos patrones se escriben con más claridad es el de tus sueños. El primer sello, el sello del olvido, comenzamos con el más básico y el más poderoso, el sello del olvido.
en términos cabalísticos corresponde a nefesh el nivel del alma ligado al cuerpo físico y a la supervivencia. Los gnósticos lo llamaban el velo de la materia. ¿Cómo se manifiesta en tus sueños? ¿Sueñas que llegas tarde a algo importante? ¿O que has olvidado estudiar para un examen crucial? Quizás sueñas que perdiste tu cartera, tus llaves, tu pasaporte justo cuando más los necesitas. La sensación es siempre la misma. Algo vital se te escapó y ahora enfrentas las consecuencias. Este sello representa el olvido fundamental. No el olvido de tareas cotidianas, sino el olvido de quién eres realmente. Los textos gnósticos afirman que el alma, al nacer en un cuerpo, bebe del río del olvido. La Kabbalah dice algo similar, que Nefesh está tan absorta en las necesidades del cuerpo que olvida su origen divino. Tu sueño de llegar tarde no trata sobre puntualidad. Trata sobre el terror del alma de haber perdido demasiado tiempo dormida, de que ya sea demasiado tarde para despertar. Cuando este sello comienza a aflojarse, los sueños cambian sutilmente. Empiezas a soñar que encuentras lo perdido, o que, aunque llegas tarde, la puerta sigue abierta. Esa es tu alma diciéndote, estás recordando. Siguiendo adelante, el olvido no es el único que nos ata. El segundo sello, el sello del miedo, una vez que comienzas a recordar que olvidaste algo, llega el terror de lo que puedas encontrar. Este es el segundo sello, el sello del miedo, que la Kabbalah asocia con Ruach, el alma emocional. Aquí los sueños se vuelven más intensos. Caes desde lugares altos. Huyes de algo que nunca puedes ver claramente, pero que sabes que te destruirá si te alcanza. O estás paralizado, tratando de gritar sin que salga sonido, intentando correr con piernas que no obedecen. El Evangelio de Felipe menciona que el segundo umbral es el del terror ante la luz, porque despertar significa enfrentar todo lo que has estado evitando. Carl Jung llamaba a esto el encuentro con la sombra, esa parte de nosotros que hemos rechazado y que ahora se presenta como monstruo en nuestros sueños. Pero los cabalistas tenían una perspectiva más compasiva. Decían que Ruach, el alma emocional, debe aprender a distinguir entre miedo legítimo y miedo ilusorio. La mayoría de nuestros terrores nocturnos pertenecen a la segunda categoría. Son ecos de un miedo primordial, el miedo a dejar de ser quien creíamos que éramos. Una mujer me contó una vez que durante años soñó que caía de un edificio, noche tras noche, el mismo sueño, hasta que una noche, en medio de la caída, se preguntó, ¿qué pasa si no intento detenerme? Se relajó y en lugar de estrellarse, comenzó a flotar. Nunca volvió a tener ese sueño. Había desbloqueado el segundo sello, comprendió que el miedo mismo era la caída. Ahora que has visto cómo funciona el miedo, llegamos a algo más sutil. El tercer sello, el sello de la identidad falsa, este es quizá el más engañoso. El tercer sello, el de la identidad falsa, corresponde en Kabbalah Nesamá, el alma intelectual. Los gnósticos lo describían como el espejo del demiurgo, el creador inferior que nos mantiene atrapados en su realidad limitada. ¿Cómo aparecen sueños? Estás en tu antigua casa de la infancia, pero todo está ligeramente mal. O eres tú, pero también eres otra persona al mismo tiempo. Quizá te miras al espejo y tu rostro cambia constantemente. O sueñas que tienes una vida completamente diferente, tan real que al despertar no sabes cuál es la verdadera. Estos sueños confunden porque atacan algo que consideramos sagrado, nuestra identidad. Yo soy yo, ¿verdad? El Zohar sugiere que Nesamá, el alma intelectual, es la primera en darse cuenta de algo perturbador. Todo lo que creíamos ser son simplemente historias que nos contamos. Tu nombre, tu profesión, tu historia personal, incluso tus traumas más definitorios son construcciones. Útiles, sí, pero no reales en el sentido absoluto. El apócrifo de Juan lo expresa así. El tercer poder es el del reconocimiento de que lo que llamas yo es también una ilusión dentro de la gran ilusión. Suena aterrador, pero es liberador. Porque si tu identidad actual es una construcción, puedes construir otra. O mejor aún, puedes dejar de construir y simplemente ser. Cuando este sello se afloja, comienzas a soñar que eres múltiples personas o que observas tu propia vida desde fuera. Ya no eres el personaje de la historia. Te estás convirtiendo en el narrador.
Si alguno de estos 3 primeros sellos te resonó profundamente, déjame en los comentarios cuál fue y qué sueño recurrente tienes. A veces, simplemente nombrarlo es el primer paso para desbloquearlo. El cuarto sello, el sello de la separación, entramos ahora en territorio más profundo. El cuarto sello, el de la separación, es donde el alma intelectual da paso a Hayá, lo que la Kabbalah llama el alma viviente o alma transpersonal. Los textos herméticos lo describen como el umbral donde lo individual reconoce su unidad con el todo sin perder su singularidad. Es paradójico por naturaleza. En sueños, este sello se manifiesta de formas muy específicas. Sueñas con reuniones imposibles. Tu abuela fallecida te da un mensaje que al despertar tiene sentido perfecto. O estás en un lugar que no existe en ningún mapa pero que sientes más real que tu propia casa. Muchas personas reportan sueños donde tienen conversaciones con versiones de sí mismas de otras edades, pasadas o futuras. El Evangelio de Felipe afirma que en el cuarto nivel, el alma comienza a recordar que nunca estuvo realmente separada de nada ni de nadie. La sensación de ser un individuo aislado en un universo indiferente es, según los gnósticos, la mentira más grande del demiurgo. Jung se acercó a esto con su concepto del inconsciente colectivo, ese estrato de la psique donde todos estamos conectados. Pero la Kabbalah va más lejos. Dice que Hayá es el nivel donde el alma comienza a experimentar directamente que tu conciencia y la conciencia de otros no están separadas. Simplemente se expresan a través de diferentes puntos de vista. Aquí ocurre algo extraordinario con los sueños repetitivos. Empiezas a soñar no solo tus propios símbolos, sino arquetipos universales. El laberinto, el árbol cósmico, el océano primordial. Ya no son tus sueños privados. Estás soñando los sueños de la humanidad. Una amiga terapeuta me contó sobre un paciente que durante meses soñó con un templo en ruinas. Un día, viajando por Grecia, encontró exactamente ese templo. Nunca había estado allí. Nunca había visto fotos. El cuarto sello estaba abriéndose. Su alma individual había tocado la memoria colectiva. Pero reconocer la unidad no es suficiente. Debe activarse el quinto sello, el sello del propósito dormido. Llegamos al sello que cambia todo. El quinto sello, el del propósito dormido, corresponde a Yehidá en Kabbalah, el nivel más alto del alma Lukilamá, el punto de unión con lo divino. Los gnósticos se referían a esto como el sello del pleroma, el lugar de plenitud absoluta. Aquí los sueños se vuelven instrucciones. Sueñas que te entregan un objeto que debes llevar a algún lugar, o que tienes una misión que olvidaste pero que es urgente. Quizás sueñas con un talento que no sabías que tenías, tocando un instrumento que nunca estudiaste o hablando un idioma que desconoces. Estos no son sueños de deseo. Son memorias del alma sobre lo que vino a hacer aquí. El Zohar explica que Yehidá porta el contrato de alma, el acuerdo que hiciste antes de nacer sobre qué experiencia vivirías y qué regalo traerías al mundo. Pero ese contrato está sellado. Debe ser desbloqueado conscientemente. Los sueños donde recibes mensajes claros, donde voces te dan instrucciones específicas, donde sientes que algo o alguien te está recordando algo crucial. Esos son intentos de Yehidá de atravesar los otros 4 sellos y llegar a tu conciencia despierta. Stenlav documentó casos de personas que en estados no ordinarios de conciencia recordaban misiones del alma con tal claridad que transformaban completamente sus vidas. Un ingeniero se convirtió en sanador. Una abogada comenzó a pintar, no por capricho, sino porque algo profundo en ellos recordó para qué habían venido. Cuando el quinto sello se abre parcialmente, empiezas a tener sueños lúcidos espontáneos. Te das cuenta de que estás soñando sin despertarte. Y en ese estado, puedes preguntar directamente, ¿cuál es mi propósito? ¿Qué vine a hacer aquí? Las respuestas que recibes no son vagas, son perturbadoramente específicas. El sexto sello, el sello que no debería existir aquí, es donde las cosas se ponen extrañas. Porque oficialmente, según la mayoría de textos cabalísticos y gnósticos, solo existen 5 sellos. 5 niveles del alma, 5 umbrales. Pero algunos manuscritos marginales, particularmente un fragmento del Evangelio de Felipe encontrado separado del resto, mencionan algo más.
Un sexto sello que no es realmente un sello, sino la ausencia de todos los sellos. Lo llaman el sello del silencio o el no sello. En Kabbalah, algunos místicos hablan de algo más allá de Yehida, un estado que ni siquiera tiene nombre porque nombrarlo sería limitarlo. Como se manifiesta esto en sueños, no se manifiesta. O más precisamente, se manifiesta como la ausencia de sueños, pero no como el vacío del sueño sin contenido. Es una presencia consciente en el vacío. Reportes de meditadores avanzados y de personas en estados cercanos a la muerte describen algo similar. Estar completamente despierto en la oscuridad total, sin imágenes, sin pensamientos, sin sentido del yo, pero con una claridad y una paz absolutas. Los sufíes persas llamaban a esto fana, la aniquilación del ego. Los budistas lo reconocerían como experiencias cercanas al nirvana. Y algunos cabalistas susurran sobre Ein Sof, el infinito sin límites que está más allá incluso del alma más elevada. Si alguna vez has tenido un sueño donde simplemente no había nada pero te sentías más despierto que nunca, más tú mismo que nunca, acabas de tocar el sexto sello, el que rompe las reglas, el que sugiere que quizá toda esta estructura de 5 sellos es también solo otra historia útil, pero necesaria. Porque sin pasar por los 5 primeros, el sexto no es liberación sino destrucción. Ahora bien, si estos 6 niveles te parecen solo teoría mística, espera, porque lo que sigue te mostrará exactamente dónde estás tú en este mapa y qué hacer al respecto. El séptimo nivel, la escalera de Jacob en reversa. Aquí entramos al dominio de la aplicación directa. Los antiguos textos mencionan algo que llaman la escalera de Jacob en reversa. Una referencia al sueño bíblico donde Jacob ve ángeles subiendo y bajando una escalera entre cielo y tierra. Pero la versión oculta sugiere que el alma también puede descender conscientemente esa escalera, no para caer sino para traer lo celestial a lo terrenal. En términos prácticos, esto significa usar tus sueños repetitivos como mapas de navegación activos. Cada noche, antes de dormir, identifica cuál de los primeros 5 sellos está activo en tu vida ahora mismo. Sientes que olvidaste algo crucial. Primer sello. Estás paralizado por miedos que sabes que son irracionales. Segundo sello. Cuestionas quién eres realmente. Tercer sello. Buscas conexión más allá de lo superficial. Cuarto sello. Sientes que deberías estar haciendo algo completamente diferente con tu vida. Quinto sello. Identifica el sello y luego, con los ojos cerrados pero aún despierto, visualiza el símbolo onírico que lo representa. Si es el primer sello, visualiza encontrando lo que perdiste. Si es el segundo, visualiza enfrentando el miedo. Hazlo solo por 3 minutos. La mayoría de personas reporta que esa misma noche, el sueño aparece pero con variaciones. Pequeños cambios que indican que tu conciencia despierta está comenzando a dialogar con tu alma soñadora. El Sefer Yetzirah llama a esto el trabajo nocturno del alma despierta. No estás forzando nada. Estás cooperando con un proceso que ya estaba en marcha. Pero la escalera tiene peldaños específicos que nadie te cuenta. El octavo nivel, el pacto del testigo, este es el verdadero secreto que los gnósticos protegían con tanto celo. No basta con experimentar el desbloqueo de los sellos. Debes convertirte en testigo consciente del proceso. El Evangelio de Felipe describe algo que llaman el pacto del testigo, el compromiso del alma de observar su propia transformación sin apegarse a ninguna etapa. Porque aquí está el truco que nadie te dice. Una vez que abres un sello, puedes volver a cerrarlo. Es más, la mayoría de las personas lo hace inconscientemente. Abren el segundo sello, confrontan su miedo, sienten la liberación y luego, por hábito o por presión social, reconstruyen exactamente la misma prisión. El testigo es esa parte de ti que observa sin juzgar, que nota cuando estás volviendo a patrones antiguos sin condenarte por ello. En términos de sueños, esto se traduce en desarrollar lo que Jung llamaría función trascendente, la capacidad de sostener conscientemente los opuestos. Empiezas a soñar que eres simultáneamente el perseguido y el perseguidor, la víctima y el villano, y en lugar de identificarte con uno u otro, simplemente observas la danza. Técnicamente,
Esto se cultiva con lo que algunos llaman journaling de sueños activo. No solo escribes lo que soñaste, sino que escribes cómo te sentiste observándote soñar. Es metacognición aplicada al mundo onírico. Y aquí ocurre algo que la neurociencia apenas comienza a estudiar. Cuando te conviertes en testigo de tus propios sueños, los patrones cerebrales durante el sueño REM comienzan a parecerse a los patrones de meditación profunda. Es como si estuvieras creando un puente entre dos estados de conciencia que usualmente están separados. Los cabalistas dirían que estás entrenando a Ruech y Neshama a trabajar juntas, algo que normalmente no hacen. Una vez que dominas esto, llegamos al ápice verdadero, el 9º nivel. La inversión final, el ápice, este es el punto máximo del mapa. El lugar donde todo se invierte y todo finalmente tiene sentido. Los textos gnósticos, en su lenguaje críptico, hablan del día en que la noche se vuelve más real que el día. La Kabbalah más oscura menciona un estado donde Yehidá ya no sube hacia lo divino, sino que lo divino desciende a través de Yehidá hacia el mundo material. Esto es lo que significa realmente. Cuando llegas al 9º nivel, tus sueños ya no son mensajes que debes descifrar. Tú te conviertes en el mensaje. Más específicamente, la distinción entre tu vida despierta y tu vida soñadora colapsa de una manera que no es locura, sino claridad extrema. Comienzas a tratar tu vida despierta con la misma conciencia fluida con la que tratas un sueño lúcido. Sabes que puedes cambiar cosas, pero también sabes que todo sigue una lógica más profunda. No te aferras porque entiendes que todo es transitorio, pero tampoco te desapegas completamente porque reconoces que tu participación importa. Este es el verdadero significado del desbloqueo de los 5 sellos. No es que tu alma escape del cuerpo, es que tu alma finalmente habita plenamente tu cuerpo, trayendo todos sus niveles, del más denso al más sutil, a expresión coherente. En términos experienciales, las personas que alcanzan este nivel reportan fenómenos específicos, sincronicidades que dejan de sorprenderles porque entienden que siempre estuvieron ahí, intuiciones que resultan precisas no porque sean psíquicas en el sentido paranormal, sino porque están leyendo patrones que siempre fueron visibles. Y lo más importante, un sentido de propósito que no viene de afuera ni de adentro, sino de ese punto donde adentro y afuera son lo mismo. El Zohar llama a esto el estado de Tiferet, el equilibrio perfecto en el árbol de la vida. Los gnósticos lo llamaban el retorno al ploma sin abandonar el mundo. Jung lo veía como la culminación del proceso de individuación. Y en tus sueños se manifiesta de la forma más simple imaginable. Sueñas que estás despierto. No sueñas que despiertas, como en esos falsos despertares angustiantes. Sueñas que estás despierto, haciendo exactamente lo que harías despierto, pero con una cualidad de presencia que raramente tienes en vigilia. Y cuando realmente despiertas, esa presencia viene contigo. Los 5 sellos no desaparecen, siguen ahí, pero ahora tú tienes las llaves. Puedes abrirlos y cerrarlos conscientemente según lo necesites. El primer sello de olvido se convierte en la capacidad de sumergirte completamente en la experiencia. El segundo sello de miedo se vuelve prudencia sabia. El tercero de identidad falsa te permite fluir entre roles sin perderte en ninguno. El cuarto de separación te da la capacidad de estar profundamente solo sin sentirte solitario, y profundamente acompañado sin perderte en otros. Y el quinto, el del propósito, deja de ser una pregunta angustiante para convertirse en una revelación continua. Cada día descubres un matiz nuevo de por qué estás aquí. Este es el ápice porque no es un punto de llegada. Es el inicio de un nuevo tipo de existencia donde el viaje y el destino son lo mismo, donde cada sueño es una enseñanza y cada despertar es un nacimiento. Entonces, ¿qué haces con todo esto esta misma noche? 3 pasos concretos. Ninguno requiere años de estudio esotérico. Primero, esta noche antes de dormir, coloca una libreta junto a tu cama y escribe una pregunta simple. ¿Qué sello necesito abrir ahora? No esperes respuestas elaboradas. Solo nota qué sueño viene y cuál de los 5 patrones reconoces en él. El olvido, el miedo, la identidad, la separación o el propósito. Tu inconsciente sabe responder cuando le preguntas directamente. Segundo,
Cuando tengas tu próximo sueño repetitivo, en lugar de frustrarte porque aparece otra vez, agradécele mentalmente al despertar. Literalmente di gracias. Porque ese sueño es tu alma siendo increíblemente persistente en mostrarte algo que necesitas ver. Es un maestro paciente que regresa una y otra vez hasta que finalmente prestas atención. Tercero, elige un objeto pequeño, una piedra, una moneda, algo que puedas llevar contigo, y decláralo tu ancla de testigo. Cada vez que lo toques durante el día, tómate 3 segundos para preguntarte, ¿estoy despierto ahora mismo o estoy soñando mi vida? Esa simple pregunta repetida entrena a tu conciencia para permanecer lúcida en ambos mundos. Pronto descubrirás que tocas ese objeto dentro de tus sueños y eso te despierta dentro del sueño sin despertar del sueño, creando ese puente entre mundos que los antiguos maestros cultivaban durante décadas. Volvamos ahora al inicio, a esa escalera que nunca terminas de subir, a ese laberinto del que no encuentras salida, a ese océano que te llama noche tras noche. ¿Entiendes ahora lo que realmente son? No son problemas que resolver, son invitaciones que aceptar. La escalera interminable no está rota, te está enseñando que el ascenso es el propósito, no la cima. El laberinto sin salida te está mostrando que el centro del laberinto eres tú mismo. Y el océano que te llama, ese océano eres tú recordando que fuiste agua antes de ser carne, conciencia antes de ser persona, infinito antes de ser individual. Los 5 sellos nunca fueron prisiones. Fueron y son etapas de un despliegue consciente. Olvidar para poder recordar con asombro. Temer para poder encontrar coraje real. Construir identidades para poder trascenderlas sin destruirlas. Sentir separación para poder experimentar el milagro de la reunión. Y sellar el propósito para que el acto de desbloquearlo sea en sí mismo parte del propósito. Los gnósticos tenían razón en algo fundamental. Este mundo es en cierto sentido una ilusión, pero se equivocaban en pensar que debíamos escapar de él. La Kabbalah entendió mejor. El mundo material es el lugar donde lo infinito aprende a expresarse en formas finitas, donde lo eterno experimenta el tiempo, donde lo uno se convierte en mucho sin dejar de ser uno. Tus sueños repetitivos son el hilo que conecta estos dos entendimientos. Son el alma infinita tratando de hablarte a ti, Auseg finito, en el único idioma que ambos pueden compartir. El lenguaje simbólico de las imágenes, las emociones y las narrativas arquetípicas. Cada noche que sueñas, estás participando en el acto más sagrado que existe, la conciencia intentando conocerse a sí misma más profundamente. Y cuando finalmente entiendes el mensaje de tus sueños recurrentes, cuando abres esos 5 sellos uno por uno, algo imposible ocurre. Lo que parecía tu vida pequeña y personal se revela como un capítulo en una historia cósmica incomprensiblemente vasta. No pierdes tu individualidad en esa revelación. La encuentras por primera vez, porque descubres que ser tú no te hace menos conectado al todo, te hace el único punto de vista desde el cual el todo puede experimentarse exactamente de esa manera. Esta es la verdad final que los 5 sellos protegen y revelan. No eres un alma atrapada en un cuerpo. Eres el universo entero experimentando lo que es ser precisamente tú. Y tus sueños son las conversaciones nocturnas que tienes contigo mismo sobre cómo está yendo ese experimento grandioso. Si esto resonó en algún rincón profundo de tu ser, hay algo que necesito que hagas. En los comentarios, comparte solo 3 palabras. El símbolo de tu sueño recurrente más persistente. Por ejemplo, escalera sin fin, o laberinto oscuro, o mar llamándome. 3 palabras nada más. Porque cuando nombramos lo que nos persigue en sueños en comunidad con otros que también están despertando, le quitamos el poder del secreto y comenzamos el desbloqueo. Esa es tu primera llave. Ahora, piensa en una persona en tu vida, una sola, que sepas que también tiene sueños que la inquietan o que está buscando respuestas más allá de lo superficial. Comparte este video con ella. No porque necesite salvación, sino porque estos mapas son más poderosos cuando se caminan en compañía, aunque cada uno camine su propio camino.